¿Sabías que esa tradición de ir a almorzar pastas a la casa de tu abuela o esa en la que te juntás con tu familia a hacer conservas de aquellas frutas y verduras antes que termine su estación es en realidad un trauma? Bueno, yo soy Pablo, esto es Psicocomic, hoy vamos a hablar de lo que es el trauma, claramente también hablamos de cómics, así que vamos a relacionar esto con el segundo libro, el segundo cómic de la saga Caballero Blanco. Estamos hablando de la maldición del Caballero Blanco. Acá vamos a conocer lo que es el antepasado de Bruce Wayne. Estamos hablando de Edmund Wayne, en el cual ya le hemos dedicado un short que si no lo has visto te lo dejo en la descripción. Además, cabe aclarar que lo que vamos a explicar acá es apoyado desde la psicología. Vamos a hablar desde el psicoanálisis y no va a hacer referencia a cualquier terapia alternativa, también denominadas pseudociencias, como son bloqueos familiares, constelaciones familiares, hablar de energía y esas cosas, porque primero carecen de sustento científico, son terapias alternativas y también te recomiendo que si vos no crees en eso, tu terapeuta no tiene por qué hacértelo. Y si vos sí crees en eso, claramente el terapeuta, crea o no, debe respetar tu creencia. Así que, aclarado esto, no olvides tu like, no olvides comentar si tenés alguna duda, si no lo has hecho, suscríbete, que vamos creciendo, y comencemos explicando por partes qué es el trauma. Ahora bien, el trauma es aquel suceso en el cual nos genera una marca en nuestro inconsciente que luego deviene en forma de malestar, porque es un suceso bastante choqueante en el cual nuestro inconsciente, por medio de sus mecanismos de defensa, como por ejemplo la represión, trata de que eso no salga a flote, se quede en el inconsciente, pero que fue con una energía psíquica tan poderosa, tan choqueante, que, si no es puesto en palabra, deviene en lo que decimos en psicoanálisis en repetición. Es decir, lo vamos a actuar a ese trauma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese suceso traumático no es resuelto? Bueno, el trauma puede pasar de generación en generación. Así que ahora vamos a hablar de estos tres tipos de trauma y para eso vamos a valernos del cómic de La maldición del Caballero Blanco. Acá vemos cómo en una ciudad de Arkham aún no fundada, el antepasado de Bruce, llamado Edmund, combate al antepasado del Joker. Estos tienen un duelo, termina ganando obviamente Edmund, pero luego es traicionado por el antepasado de Azrael, y que luego el antepasado de Azrael toma el apellido de Wayne y es en realidad el verdadero ancestro de Bruce. Ahora vamos a hablar de la primera parte, vamos a hablar del trauma generacional. El trauma generacional es el trauma que podemos tener absolutamente todos, porque es propio, es nuestro. En este caso, el trauma generacional sería que Bruce Wayne pierde a sus padres, queda con el trauma y luego se convierte en Batman. Esta generación, es decir, es propio del mismo Bruce. Pero si hablamos de algo que ya deviene, por ejemplo, en que Bruce Wayne pierde a un ser querido, pierde a un padre, y que luego también, tomándolo como símbolo a Bruce, al hijo, y estamos hablando de Dick Grayson, vemos de que se repite el concepto este de perder a un familiar querido por medio de un asesinato, es decir, también por ese mismo tipo de trauma. Y es acá donde decimos que estamos hablando de un trauma intergeneracional, ya que acá lo que ocurre es que es un trauma que se pasa de padre a hijo en esta primera generación. Por lo tanto, y tomando de vuelta a Robin como aquel hijo simbólico, vemos cómo Bruce Wayne pierde a los padres y vemos cómo Bruce Wayne pierde a quien fue el segundo Robin. Estamos hablando de Jason Todd. Y por ende queda todavía esa línea de trauma marcada. Como también Dick Grayson pierde a los padres y Batman le pasa aquello de ser un antihéroe.
Es entonces donde vemos acá el paso de generación en generación del trauma. Si hablamos de traumas con mucho pasado familiar, ya estamos hablando de lo que es el trauma transgeneracional. Y esto implica un conflicto no resuelto desde mucho tiempo antes de que naciera, en este caso, Bruce Wayne. Estamos hablando de Edmond, donde acá lo vemos reflejado, por ejemplo, en la lucha que tiene justamente con Luffy, que es el antepasado del Joker. Este conflicto, vemos que es el primer conflicto que los marca a ellos dos, combaten y si bien Edmond sí le quita la vida a Luffy, vemos que se va repitiendo esta lucha constante con el Joker. El Batman con el Joker en realidad termina siendo un duelo en el cual se va batiendo durante generación en generación. Por lo tanto, acá estamos hablando de un conflicto, de un trauma, de un suceso como tal, en el que vemos que termina pasando de generación en generación. Además, cabe mencionar, aunque esto quizás se pueda parecer también para ejemplificar el trauma intergeneracional, en el deber, porque Edmund Wayne fue como un deber de liberar a la ciudad de Gotham. Thomas Wayne era médico, tenía el deber de cuidar a los ciudadanos de la ciudad de Gotham, y Bruce Wayne tiene el deber de proteger a los ciudadanos de la ciudad de Gotham. Vemos acá que se repite ciertas cuestiones que es devenido como un mandato, es decir, viene como algo devenido parte compartido de generación en generación. Es por eso que debemos resolver a veces nuestros traumas y muchas veces en realidad pareciera que esto viene desde hace mucho antes que nosotros. Un ejemplo muy claro de esto, y acá vamos a separar estas dos cosas, porque como te dije al principio, seguramente el juntarte a comer pastas o a hacer conservas ya es más bien una tradición, porque justamente cuando se reunía en la casa materna, por parte del padre muchas veces, es decir, se va a la casa de la abuela, se comen pastas. Pero eso es porque las pastas siempre fueron baratas y eran muchas personas a la cual alimentarse. Obviamente, esto va pasando de generación en generación. No termina siendo ya un trauma, sino que ya es una costumbre, no es un conflicto no resuelto, sino que ya termina siendo algo más tradicional. Mismo pasa también con las conservas, de que antes seguramente se conservaban muchas cosas en la familia por una cuestión de no desperdiciar el alimento y por los tiempos de guerra. Ya no está ese conflicto dentro de la familia, pero sigue esa misma costumbre de seguir haciendo alimentos en conserva. Distinto es aquel trauma no resuelto que puede ser la mala elección de pareja por parte desde los padres o mucho más anterior y que actualmente perjudica la elección de pareja a la persona actual. Entonces, si se puede resolver ese conflicto, ese trauma para uno, puede tener una elección más sana a la forma, a la manera de elegir una pareja. Por lo tanto, esto es lo que separamos de lo que ya queda una tradición y no algo no resuelto que genere malestar para decir que es un trauma, pero sí marcar esto, darse cuenta cuando algo nos genera malestar y que debe ser un conflicto que debemos arreglar para el bien de nosotros en este tiempo presente. Si tenés alguna duda, querés agregar algo más, te leo en los comentarios. No olvides seguirme en todas mis redes, dale like a este video. Te deseo buen fin de semana, ya que hoy hemos publicado un día viernes. Y si estás en YouTube, ya sabes, suscríbete para más.